Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, y lo dicho, la Audiencia Nacional de España ha determinado que el gobierno debe rechazar la solicitud de extradición de Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y ponerlo en libertad. Así lo ha dicho el tribunal el día de hoy. El ex general Hugo Carvajal fue arrestado por la policía española en abril por acusaciones de narcotráfico a petición de Washington, que cree que compartirá información incriminatoria sobre el actual líder del régimen, Nicolás Maduro. A Maduro lo conozco lo suficiente, sé de lo que es capaz. NTN 24 ha conocido los documentos que Estados Unidos había enviado a la justicia española para sustentar justamente la solicitud de extradición del ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal. El texto deja en evidencia cómo el chavismo convirtió a Venezuela en un narcoestado con fuertes vínculos con la desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia. Así lo sustenta. Según la declaración de un agente de la DEA que cita el testimonio de un ex juez venezolano, en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez lo citó a una reunión en la que participó Hugo Carvajal junto a Diosdado Cabello, número 2 del régimen, entre otros. Chávez urgió al grupo a promover sus objetivos estratégicos, incluyendo combatir a Estados Unidos, inundando el país con cocaína. Carvajal explicó que la cocaína sería suministrada por las FARC. Chávez les ordenó coordinar con las FARC y asignó al testigo 1, entre otros, impedir que las autoridades interfirieran con estas actividades. Iván Márquez, uno de los jefes de las FARC y quien recientemente anunció su rearme, asistió a otra reunión en 2008, según contó otro testigo, miembro del equipo de seguridad de Chávez. El testigo 2 escuchó a Márquez decir que necesitaba apoyo logístico como uniformes, botes y computadoras, y Chávez indicó que la financiación sería dada a las FARC por petróleos de Venezuela. De acuerdo con los relatos, Carvajal proporcionó a las FARC ametralladoras y misiles tierra-aire. Chávez llamó a Carvajal y le ordenó entregar armas a las FARC. El testigo escuchó a Chávez indicar durante la llamada que las armas en cuestión habían sido usadas anteriormente por el ejército venezolano y otras fueron obtenidas nuevas de Rusia. La acusación de Estados Unidos vincula a Carvajal, alias El Pollo, al llamado Cártel de los Soles en referencia a la insignia de los generales venezolanos que cultivó conexiones con traficantes de droga a gran escala, según los documentos revelados en exclusiva para televisión por NTN 24. Hugo Carvajal, jefe de contrainteligencia militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fue detenido en Madrid en abril de este año, reclamado por Washington por delitos relacionados con el narcotráfico. Bueno, y textualmente Chávez, según este documento, ordenó inundar de cocaína a Estados Unidos, esto en una reunión en la que estuvo presente Carvajal. Lo digo entre comillas, así ha sustentado en parte de este informe Estados Unidos la solicitud de extradición que fue enviada a España. A esta hora saludamos a Miguel Andrés Fierro, él es analista político. Y le preguntamos, señor Fierro, buenos días, bienvenido a la mañana, ¿por qué el argumento de Estados Unidos no ha sido suficiente? Y el fallo en España ha determinado lo que ya sabemos. Ruth, muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Efectivamente nos estamos encontrando ante una cruzada internacional, con lo cual estamos viendo dos bloques. Uno liderado por Estados Unidos, que encabeza en el mundo la lucha contra las drogas, y otro que pues anda como por un intríngulis, donde hace una defensa tácita de lo que es lo que queda del socialismo del siglo XXI en realidad. Vemos que la detención de Hugo Carvajal, quien era del riñón de Hugo Chávez, este no era cualquier general, no era cualquier oficial subalterno del régimen, era un general miembro del Cártel de los Soles, efectivamente llevó a cabo una serie de maniobras y alianzas estratégicas con las FARC, especialmente con el Mono Jojoy y otros de los comandantes de ese grupo armado que pues parece que no se ha desmovilizado como tal. Ahora bien, se observa que la acusación no es lo suficientemente fuerte para la Audiencia Nacional Española, sin embargo los informes de la DEA son altamente claros, donde se evidencian conversaciones, donde se evidencian testimonios de personas que trabajaron de la mano del general Carvajal y en sí de otras personas que hacían el access point con las FARC, que pues realmente las FARC se convirtieron en el principal cartel de narcotráfico del mundo y como lo revela el informe, la alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y las FARC a través de dineros públicos de PDVSA naturalmente potenció como esa sinergia
para una lucha armada. Efectivamente, Venezuela no tiene cómo llevar a cabo una guerra con Estados Unidos. Sin embargo, pues a través del narcotráfico lograba un beneficio propio que era fue una fuente de ingreso muy importante a través de este tipo de la ilegalidad y de alguna manera ocasionar caos a los Estados Unidos. Antes de pasar a conocer cuáles son las opciones que tiene Estados Unidos ahora ante este fallo, justamente Carvajal había negado las acusaciones de que ayudó a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estamos hablando de la FARC, a traficar cocaína a Estados Unidos. Durante la audiencia de extradición, la semana pasada, él dijo claramente que Washington inventaba estos cargos, generando dudas sobre si va a cooperar en el futuro con Estados Unidos. ¿Qué le queda a Estados Unidos ahora, tras conocerse este fallo en España? Es muy curiosa la actitud del general Carvajal, teniendo en cuenta que en febrero él pidió unidad para Juan Guaidó. ¿Sí? Ha sido una persona que ha cambiado como la serpiente de culebra y adaptándose a la piel de las nuevas vicisitudes de esta dinámica que tiene Venezuela. Entonces, vemos que él cuando logró salir avante de la solicitud de extradición que negó Holanda en 2014 y que fue recibido con honores de jefe de Estado por parte de Nicolás Maduro, vemos que pues al ver de que el régimen no es sostenible, trató de pertenecer como a la disidencia del régimen. Ahora bien, él trató de negociar con los Estados Unidos, pero en principio no se llevó a cabo como una negociación con la DEA. Sin embargo, pues por eso generó desconfianza. Ahora pues lo que le queda a Estados Unidos ante la Audiencia Nacional Española puede acceder a un pedido de insistencia al respecto, porque pues es un tema de la seguridad nacional. Lo que ocurre es que también hay tiempos políticos en España que no favorecen a esta petición. Por ejemplo, hay un gobierno en funciones, no hay un gobierno conformado todavía. Pues es cierto que la Audiencia Nacional Española es independiente al gobierno, pero de todas maneras el tema es eminentemente político, porque pues si fuera por el albor de la administración de la justicia, la Audiencia Nacional Española no tiene otro camino que acceder a la petición, porque pues es un universo de información bastante grande. Es que estamos hablando de la operación de narcotráfico más grande de la primera década del año 2000, donde pues las FARC, Venezuela, se volvieron un tentáculo, ya las rutas ya dejaron de ser a través de Colombia, sino prácticamente por Venezuela trazaron al Atlántico y a los Estados Unidos. Y justamente es de lo que habla este informe que sustentó, pues la forma como sustentó Estados Unidos, a lo que tuvimos acceso en ETN 24. Usted citaba Carvajal, justamente el cambio que dio un aliado, el riñón, lo dijo usted, ¿no? De Hugo Chávez, del difunto líder venezolano. Y ahora, pues, disidente del régimen de Maduro, ha hecho un llamamiento y en varias ocasiones a los militares a rebelarse contra Maduro. ¿Qué tan confiable es eso? ¿Por qué sale de las filas un chavista, una persona como él? Bueno, pues hay un albor popular que dice que cuando el barco se está hundiendo, los primeros en salir son los roedores para salvarse. Esto es una guerra de sálvese quien pueda. Realmente Nicolás Maduro no es sostenible en la política internacional, ya tiene el rechazo, el asedio mundial al respecto, y los pedidos de extradición, si no es en España, mire, es que ya esta es la segunda vez que ocurre con Hugo Carvajal, primero en Aruba, donde pues es un reino, una región autónoma, pero para relaciones internacionales depende de Holanda. Holanda le reconoció el fuero de la inmunidad diplomática, entonces como que este es otro comodín por los tiempos políticos. Sin embargo, pues varios generales han buscado acceder a contactos con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos saben negociar perfectamente con este tipo de sujetos, donde se puede indultar o permitir o reducir algún tipo de pena a cambio de un universo de información donde pues hay serias personas comprometidas. Recordemos que el gobernador del estado de Trujillo de Venezuela fue ministro de Defensa de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y era pues el gran amigo de Timochenko. Entonces, ¿esto qué implica? Este personaje está vinculado, el general Rangel, con el Cartel de los Soles. Entonces, es mucha la información que le interesa a los Estados Unidos. El general Carvajal está en una medida de desespero, que no sabe si volver con Maduro, no sabe si le funciona la estrategia pro Guaidó, no sabe si le funciona negociar con los Estados Unidos. Apostándole al mejor postor. Exactamente, al mejor postor, al que mejor ofrezca en la mesa. Entonces,
hay mucha presión al respecto por este caso. Esto fue una cruzada diplomática internacional en 2014 y en 2011 entre Estados Unidos y Venezuela, donde tristemente Colombia dejó ir a un bandido como Walid Maclet en aquella ocasión, que pues tenía otro universo de información, pero tristemente el entonces presidente Juan Manuel Santos decidió extraditarlo a Venezuela y no a los Estados Unidos. Vamos a agradecerle a Miguel Andrés Fierro Pinto, analista político, ha estado con nosotros para hablar un poco de este fallo que se ha dado en las horas de la mañana en España sobre Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia del difunto Hugo Chávez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ruth, a usted y a todos sus televidentes. Revisamos la agenda informativa de los Estados Unidos. Ya nuestros periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington están con la información internacional actualizada. Vamos a empezar en el estado de Nueva York, donde justamente se va a vetar la distribución de cigarrillos electrónicos. Esta medida se da en respuesta a una serie de fallecimientos en Estados Unidos atribuidos a este consumo de los vaporizadores. El gobierno neoyorquino reafirmó además su compromiso con la investigación a las compañías fabricantes de estos dispositivos. El reporte del día con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buen día para ti, buen lunes. Hola, feliz inicio de semana para todos. De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, cerca de 500 personas alrededor del país están ahora mismo gravemente enfermas con una condición de obstrucción crónica pulmonar severa por cuenta del uso de vaporizadores o cigarrillos electrónicos. Además, han muerto ya 6 personas por causas relacionadas con estas mismas circunstancias. La información preliminar con la que cuentan las autoridades sanitarias de la Unión Americana indica que, por ejemplo, el aceite o líquido empleado para estos dispositivos puede llegar a tener tanta nicotina como una cajetilla tradicional de cigarrillos. Es por estas circunstancias que además, por ejemplo, hay preocupación en las autoridades sanitarias del país, dado que este tipo de implementos o los líquidos que se considera son los nocivos para el consumo humano suelen mercadearse con sabores como por ejemplo chicle o algodón de azúcar, unos nombres que suelen esconder o tal vez hacer no tan visible el peligro que representan estos dispositivos para la salud. Es a raíz de estas circunstancias, consecuentemente, que ahora el gobierno del estado de Nueva York da un paso adelante y anuncia el veto a este tipo de dispositivos, dado que el riesgo para la salud de la gran mayoría de consumidores, sobre todo jóvenes, es real. En las últimas horas, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, entregó las siguientes precisiones sobre esa determinación y por qué llegó a esta decisión. Lo primero es que los cigarrillos electrónicos son peligrosos, así es. Son muy peligrosos por varias razones. En primer lugar, existe un riesgo mínimo y es que son adictivos dentro de la población más joven. En segundo lugar, nosotros no conocemos ni sabemos a largo término y a largo plazo los efectos de este producto. ¿Por qué? Porque básicamente no ha habido un estudio amplio al respecto, así que nadie aquí puede decir lo contrario sobre el uso que tiene y el efecto de estos químicos dentro de nuestros cuerpos. El veto anunciado por el gobernador Andrew Cuomo agrega a otras medidas que su administración ya ha tomado frente a esta polémica a nivel de los Estados Unidos por los cigarrillos electrónicos. Recientemente ya se había anunciado la apertura de una investigación a varias empresas fabricantes, en particular de las dosis de aceite o de líquido, que muchas veces no cuentan con las regulaciones suficientes y no se han estudiado tanto como se debería, justo como lo escuchaban ustedes hace instantes de parte del gobernador Andrew Cuomo, jefe de gobierno del estado de Nueva York, que además previó para los próximos meses una serie de investigaciones en materia de salud pública con el objetivo de ir ajustando las regulaciones frente al comercio y a la distribución de estos dispositivos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a continuar, Alejandro, agradeciéndote este reporte desde Nueva York. Hablamos ahora del candidato demócrata Joe Biden, que ha realizado en Miami actos de su campaña electoral. El ex vicepresidente de Estados Unidos estuvo en el barrio latino conocido como La Pequeña Habana. Ahí habló sobre Venezuela y también la necesidad de enfrentar los problemas de los países de Latinoamérica. La noticia enseguida con Paola Serna. Paola, buen día para ti.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el ex vicepresidente Biden estuvo en un popular restaurante de la conocida Calle 8 y frente a un público mayoritariamente hispano comenzó criticando la actual administración, llamó nuevamente racista al presidente Donald Trump, esto teniendo, digamos, o tomando las palabras que en campaña dijo el mandatario, refiriéndose a México, que enviaba la peor gente a los Estados Unidos, incluyendo a los peores violadores. También el vicepresidente criticó al presidente Trump, básicamente por no otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos. Aseguró que si él resulta siendo electo, pues esto cambiará y los venezolanos podrán contar con esta protección, aquellos que estén aquí en Estados Unidos debido a las circunstancias que actualmente vive ese país. También hizo referencia a las críticas que han habido después de conocerse que tuvo una reunión con Maduro. Dijo que si es presidente, pues obviamente hablaría con Maduro si se acoge o si se somete a ciertas exigencias, entre ellas que hayan elecciones en este país. Por supuesto, la comunidad venezolana o los asistentes venezolanos que participaron de este encuentro celebraron las palabras de Joe Biden respecto a este país y lo que dijo, también defendiendo las políticas del ex presidente Barack Obama. Deberíamos darle un estatus de protección temporal a los venezolanos. Más allá de cualquier argumento, tenemos que hacerlo, porque eso es lo que somos como nación. Una nación que ayuda. Tenemos que encontrar la manera y organizarnos para asumir responsabilidad. Esta es la primera presentación que el ex vicepresidente Joe Biden hace aquí en la ciudad de Miami después de lanzar oficialmente su candidatura en el mes de abril. Pues por ahora, esta es la información que se está generando desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Madres y los padres de nuestra patria. El presidente de México. Esta fiesta se vivió en México. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha evocado la madrugada de hoy el tradicional grito de la independencia. El mandatario, que asumió el poder en diciembre del 2018, ha participado por primera vez en este acto central de la celebración de las fiestas patrias, que ha concentrado a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. Así ocurrieron los hechos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso su sello el domingo al tradicional grito de la independencia. El mandatario izquierdista, que asumió el poder en diciembre, lanzó un total de 20 vivas en el acto central de la celebración de fiestas patrias, que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! El mandatario incluyó también en su recuento a los héroes y precursores de la independencia como Miguel Hidalgo, Leona Vicario e Ignacio Allende. La ceremonia del grito emula el discurso que Hidalgo pronunció al amanecer del 16 de septiembre de 1810, convocando al pueblo de Dolores a la rebelión contra las fuerzas virreinales. Este acto marcó el inicio de la lucha independentista de México, que se concretaría recién en 1821 y que coincide con gestas similares en otras naciones de América Latina. Vamos a un corte comercial. Vamos a continuar con el programa La Mañana de NTN 24, hablando de la alerta que hay en los mercados de la energía. El suministro de petróleo en el mundo puede resultar severamente afectado tras estos ataques de un escuadrón de drones a 2 instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Este hecho ocurrió el sábado pasado y el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Irán como responsable de este ataque a las 2 instalaciones petroleras, y así continúan los impases entre estas 2 naciones. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos reporta. Jorge, buen día para ti. Muy buen día para ti, muy buen día para toda la audiencia de NTN 24. Como lo comentas, estas tensiones que se generaron tras este ataque el sábado en Arabia Saudí, pues han elevado los precios del crudo mundialmente. En Estados Unidos los precios subieron un 16%, por tanto, por otro lado, el Brent subió a un 20%. Expertos aseguran que tras este ataque de drones en Arabia Saudí, la recuperación de las producciones petroleras en ese país
pues tendrán que esperar varias semanas y no días para reactivarse, lo que por supuesto pone en vilo el comercio mundial. Fueron más de 5 millones de barriles los que están en juego de la producción diaria de Arabia Saudí y lo que representa el 5% de la producción diaria global. Esto por supuesto ha tenido reacciones por parte de Estados Unidos, que como mencionabas ha culpado a Irán e Irak por este ataque. Ya hemos visto también las reacciones de ese país, de Irán, diciendo que estas son mentiras máximas las que hace Estados Unidos al culparlo, y lo que genera al mismo tiempo una incertidumbre y una tensión mundial por el tema de la seguridad de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha asegurado que está listo y armado para enfrentar estas amenazas de Irán, según lo asegura el presidente Donald Trump. Desde otro punto de vista, el Departamento de Estado ha anunciado que son más de 100 los ataques contra Arabia Saudí, los que han ocurrido este año. Los mercados, por supuesto, estarán poniendo la mirada sobre este hecho. Recordemos, el país con mayor exportación de petróleo y con la producción más grande del mundo, lo que también algunos analistas y expertos en el área energética han asegurado que el barril de petróleo podría llegar a $100 el barril, esto tras estos ataques en Arabia Saudí. Estaremos muy atentos a lo que será la primera rueda de prensa de las autoridades de Arabia Saudí a las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y por supuesto también de las reacciones que se van a generar desde aquí, desde la Casa Blanca, por supuesto, sobre este tema que pone aún más tensas las relaciones entre estos países. Vamos a agradecerte este reporte desde la Casa Blanca. Hablamos ahora del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que anunció que el proceso de diálogo con el régimen venezolano se ha agotado y quienes usurpan el poder han bloqueado una salida pacífica. Esta decisión se produce, según explican en un comunicado, porque el régimen de Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces. Noticia en directo desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen lunes para ti. Un buen día para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, ya lo había anunciado también el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el pasado jueves. Él había dicho que este mecanismo del diálogo en Barbados estaba agotado. Y a través de un comunicado, la presidencia interina de Venezuela lo ha anunciado la noche de este domingo. Ha dicho que todas las propuestas que ha llevado la oposición venezolana a Barbados, pues lamentablemente no han sido aceptadas por el régimen de Nicolás Maduro, que no ha querido darle solución a la crisis que se vive en Venezuela. Y es por esto entonces que la oposición venezolana de la presidencia interina de Venezuela ha dicho que es imposible dialogar con un régimen que lamentablemente no está o de alguna manera no quiere ceder para poder buscar solución, como por ejemplo elecciones libres, que puedan las personas que viven en el extranjero ejercer su derecho al voto. También, bueno, que cese la usurpación que se vive en Venezuela. Esto, por supuesto, Bueno, vamos a retomar más adelante este espacio con Oliver Fernández desde Caracas. Nos trasladamos a España, donde se vive la peor gota fría en 140 años, que deja hasta el momento 6 muertos, más de 4.000 evacuados e incomunicados. Arruina cerca de 300.000 hectáreas de huerta y cítricos. Las provincias de Alicante, de Murcia también, están concentrando los peores daños que este temporal ha ocasionado en la agricultura, la infraestructura y, por supuesto, las viviendas. El agua ha transformado las calles en ríos. Varios automóviles, como veíamos hace un momento, fueron arrastrados por esta corriente. Contingente de la unidad militar de emergencias se están desplegando a varias zonas afectadas para participar en las tareas de rescate y también de auxilio. La imagen de estos últimos días ha sido también polideportivos convertidos en albergues improvisados, cientos de personas que tratan de salvar sus casas, sus negocios anegados. El barro y el agua lo inunda todo. El clima genera caos en el sureste de España. Las torrenciales lluvias dejan a su paso inundaciones e innumerables destrozos. Más de 100 personas en Albacete, Murcia y en la Comunidad Valenciana debieron ser evacuadas de emergencia. El agua arrastró decenas de vehículos que se encontraban estacionados en las calles, causando pánico en la población.
Varias viviendas y comercios también resultaron inundados. Algunos conductores quedaron atrapados en su vehículo y fueron arrastrados por el agua. El fenómeno denominado gota fría ha ocasionado además el desbordamiento de ríos y las autoridades se vieron obligadas a realizar una liberación controlada de una presa. Servicios meteorológicos han recomendado a los ciudadanos que se queden en sus casas en las áreas afectadas y eviten usar sus automóviles. A esta hora el meteorólogo José Miguel Viñas nos acompaña desde Madrid. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana. Buenos días, muy agradecido de participar en este programa. No, gracias a usted por recibir nuestro llamado y la pregunta aquí es, o la consulta que quisiéramos hacerle, ¿cómo explicar, sin ser técnicos, lo que significa la gota fría y por qué golpea a España? ¿Cuáles son los registros también de este tipo de eventos? Se hablaban de 140 años. La gota fría no es algo nuevo. Históricamente en nuestra fachada mediterránea vienen ocurriendo este tipo de situaciones justo en esta época del año, cuando ya el verano termina y comienza el otoño. Y la principal característica es que es un fenómeno persistente que suele durar varios días y en el que las lluvias tienen una elevada intensidad, de manera que hay zonas bastante extensas del territorio que se ven sometidas a esas lluvias y suele eso acarrear inundaciones, como las que hemos visto que han ocurrido la semana pasada. Justamente la gota fría avanza ahora hacia el oeste, mantiene en alerta a 21 provincias, 9 de las cuales han tenido que reforzarlas. Las lluvias torrenciales, por cuyos efectos ya han fallecido 6 personas, otras 3.500 han tenido que ser evacuadas, han reactivado el nivel naranja. ¿Qué es un riesgo naranja? En España, la Agencia Estatal de Meteorología, que es el servicio meteorológico de nuestro país, es el que tiene la autoridad para establecer avisos meteorológicos, a partir de los cuales, si tienen un determinado rango, se ponen en marcha una serie de acciones, por ejemplo, de protección civil. Esos avisos están catalogados por colores. El menos importante es el aviso amarillo, después vendría el naranja y el rojo. Estos días con la gota fría ha habido zonas donde ha habido un aviso rojo. Eso implica directamente un riesgo para la vida de las personas, por lo tanto hay que tomar medidas extremas, como no salir de las casas o no desplazarse en vehículos. Si el aviso es de color naranja, como me preguntaba, en este caso hay que tomar ciertas precauciones y estar siempre pendiente de las recomendaciones que hagan, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. A lo mejor en un momento dado pues tampoco es conveniente salir con su vehículo de casa al trabajo o acciones similares. Aviso rojo, entonces más grave la cosa se pone en las últimas horas. ¿Están preparados en España para soportar un fenómeno así? Bien, los fenómenos meteorológicos extremos, yo creo que no hay ningún lugar del mundo que esté preparado para ese tipo de fenómenos porque tienen una gran magnitud. Lo que ocurre es que estamos detectando un problema no solo en España, sino en otros muchos lugares, y es que se ha permitido urbanizar en lugares donde cuando llueve mucho, como ha sido el caso, se producen desbordamientos de ríos y eso causa al final un gran desastre. No es que si hubiera llovido igual, pero sin demasiada población allí, no hubiera habido daños, seguramente los hubiera habido, pero probablemente no estaríamos hablando seguramente de víctimas mortales. Claro, ya van 6 según los últimos reportes. Estamos hablando con el meteorólogo José Miguel Viñas. ¿Qué tipo de recomendaciones se les puede dar a la población para este tipo de fenómenos, los que viven este tipo de fenómenos? Yo creo que la principal recomendación es ser precavido. Hay muchas personas que ante este tipo de situaciones tienden, por ejemplo, es algo bastante humano, a proteger los bienes, los inmuebles, lo que cada uno tiene en su casa, el vehículo, y ahí se comete la imprudencia. De hecho, las víctimas mortales que ha habido ha sido todas ellas de personas que iban en el vehículo cuando estaba activado ese aviso rojo y, como he indicado antes, no debería de haberse hecho eso. Pero bueno, es algo muy humano ver que tienes en tu calle un vehículo y que sabes que a lo mejor el agua se lo lleva y bajas a intentar quitar el coche. Ahí es donde tenemos que incidir mucho desde los medios de comunicación para que la gente ante estas situaciones tan extremas pues no tome ese tipo de decisiones y al final salve su vida. Vamos a agradecer, señor Viñas, gracias por estar con nosotros. Meteorólogo, ha estado con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Un buen día para usted. Gracias a ustedes. Cambiamos de información. Este 2019 se celebra el 250 aniversario del nacimiento del científico alemán Alexander von Humboldt.
En Berlín ha sido inaugurada la exposición Humboldt. La periodista de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda, tiene el reporte hasta ahora. María Luz, adelante. Buenos días, ¿qué tal amigos televidentes de NTN24? Un gusto saludarles. La celebración central tuvo lugar en el Humboldt Forum, un nuevo museo todavía a medio terminar en pleno centro de Berlín. En este edificio se inauguró la exposición Humboldt, Idas y Venidas, con varios artistas, la mayoría colombianos, que muestran la presencia del científico en el arte latinoamericano contemporáneo. En ese nuevo edificio también tuvieron lugar conferencias, conciertos y performances. Además, la fachada del Humboldt Forum en la noche se iluminó con proyecciones que mostraban citas del científico, pero también historias sobre los mitos indígenas y sus sabias observaciones de las constelaciones y el ciclo anual en el Amazonas. Y desde Bogotá, Lima y Ciudad de México llegaron a Berlín grupos de jóvenes para presentar otra versión más moderna de Humboldt con un hackathon. Gracias a la realidad mixta, con lentes o teléfonos inteligentes, se podían experimentar elementos de los viajes de Humboldt por el continente. Hay que decir que mientras en América Latina Humboldt es un viejo conocido, casi un héroe para los países por los que viajó en sus expediciones, en Alemania durante mucho tiempo su figura ha estado a la sombra de la de su hermano Wilhelm von Humboldt. Por eso este año está siendo clave para revisar su figura desde aquí, desde Alemania. Ahora se le considera el padre de la ecología por su interés en el impacto de la sociedad sobre el medio ambiente, según sus diarios, que ahora ya también están digitalizados. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan un buen día. Un buen día, María Luz. Vamos a ver qué más es noticia en el mundo en este lunes. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha comparado con el increíble Hulk, el famoso personaje que hace parte de la exitosa saga de los Vengadores. En una entrevista con un periódico local, el premier británico ha usado la semejanza para enfatizar en su determinación de retirar al Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, la comparación con el gigante verde de Marvel ha despertado la creatividad de cientos de internautas que han compartido los famosos memes en alusión a la declaración de Johnson. Mark Ruffalo, quien ha interpretado en la última década al personaje de ciencia ficción, se ha referido a las palabras del líder conservador. Boris Johnson olvida que Hulk solo lucha por el bien común. Los locos y fuertes también pueden ser densos y destructivos. Hulk trabaja mejor cuando está al unísono con un equipo y es un desastre cuando está solo. Además, siempre tiene al Dr. Banner con ciencia y razón. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha recibido este lunes a los mandatarios de Irán y de Rusia para una nueva cumbre sobre Siria en Ankara. La reunión va a estar centrada en la ofensiva del régimen de Damasco contra la provincia de Idlib, el último bastión rebelde. Se trata de la quinta cumbre desde el 2017 entre Erdogan, cuyo país apoya a la oposición, con los presidentes Hassan Rouhani y también Vladimir Putin, que respaldan al régimen sirio. En Israel hay expectativa por los comicios que van a definir el nuevo gobierno. Mañana los ciudadanos van a acudir a las urnas por segunda vez en solo 5 meses. El partido de derecha Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se ha mantenido en el poder durante 4 periodos consecutivos. Va a intentar buscar un quinto mandato. El premier israelí se opone a un Estado palestino, apoya la anexión del asentamiento y alimenta además la privatización de la economía. Y así ha quedado un automóvil en el que se transportaban 2 mujeres de origen chino luego de chocar de manera abrupta contra un bus en una carretera en el oriente de Australia. Las 2 ciudadanas han perdido la vida en esta colisión. Las autoridades han informado que investigan este suceso. Dos delfines han tenido que ser rescatados tras quedar varados en una playa del sur de Chile durante varias horas. Los habitantes de la localidad de Corral, en la región de Los Ríos, estuvieron cuidando a los mamíferos, humedeciéndoles para que no se deshidrataran. Las autoridades competentes finalmente transportaron a estos animales en una camilla, los han llevado hasta el mar.
Nueva pausa en la mañana de NTN. Gracias por continuar con las noticias aquí en el canal de las Américas, NTN 24. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado la liberación de crudo de la Reserva de Estados Unidos en caso de ser necesario, tras el ataque a 2 de los campos petroleros más importantes de todo el mundo, ubicados en Arabia Saudita. El precio internacional del petróleo se disparó, el incremento en los mercados llegó hasta al 19.5%. Rebeldes hutíes en Yemen se adjudicaron este atentado. Trump ha dicho que Washington está preparado para una posible respuesta. El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable. Estamos listos para disparar, dependiendo de la verificación, pero estamos esperando noticias del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque y bajo qué condiciones procederíamos. Y entonces el régimen de Irán ha rechazado ya las acusaciones que ha hecho Estados Unidos. Su portavoz de Relaciones Exteriores ha dicho que la nación islámica no acepta estos señalamientos que hacen parte de una política de falsedad en su contra llevada a cabo por la Unión Americana. Además, el vocero ha informado que el máximo líder de la nación, Hassan Rouhani, no se va a reunir con el presidente Trump a finales de este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se va a celebrar en Nueva York. Rechazamos este tipo de declaraciones y previsiones. La República Islámica de Irán ha manifestado claramente que apoya al pueblo de Yemen y sus derechos, pero acusar a la República Islámica de Irán de estos ataques y medidas defensivas está en consonancia con la máxima política de falsedad que han adoptado tras sus fracasos. Hugo Carvajal, alias El Pollo, ex jefe de inteligencia chavista, va a salir en libertad de una cárcel en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de abril. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española acordó dejarlo en libertad provisional tras rechazar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y blanqueo en contra del criterio de la Fiscalía Española. Carvajal va a tener que presentarse los días 1 y 15 de cada mes. Además, tiene prohibido salir de España y ha tenido que entregar su pasaporte. La policía en Honduras ha dispersado con gases lacrimógenos y chorros de agua una manifestación opositora que marchaba de forma paralela al desfile organizado por el gobierno para conmemorar 198 años de la independencia. Algunos manifestantes contraatacaron con piedras. Esto causó un enfrentamiento con las autoridades. La manifestación fue convocada por el izquierdista Partido Libertad y Refundación, liderado por el expresidente Manuel Zelaya. Citamos a Humberto. Se ha convertido ya en las últimas horas en un huracán de categoría 1 mientras avanza lentamente hacia las Bermudas. Este fenómeno va a generar marejadas con corrientes marinas peligrosas en el noreste de las Bahamas, en la costa de la Florida también y en las Carolinas. Esto en los próximos días, así lo ha alertado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Humberto tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con ráfagas, y esta cercanía preocupa a las autoridades del archipiélago de las Bahamas, que aún enfrentan esta tragedia que dejó el paso de Dorian. Y un incendio se ha desatado en un estadio, en el estadio Nissan en Tennessee, momentos previos al encuentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano entre el equipo local, los Titans, y los Colts de Indianápolis. Una máquina de lanzadoras de fuegos artificiales, ubicada en la cancha, sufrió un desperfecto. Esto causó el incendio. El incendio fue atendido rápidamente por el personal del estadio. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha arribado a Luxemburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea. A esta hora justamente ambos líderes están en conversaciones para intentar concretar un acuerdo sobre el Brexit. El premier británico se ha mostrado firme en su intención de retirar a Reino Unido del bloque comunitario el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo. Por su parte, Bruselas está a la expectativa de una propuesta en firme de parte de Londres. En Indonesia, las autoridades siguen trabajando para combatir los incendios forestales que se registran en Borneo y Sumatra. En las áreas afectadas por el fuego hay poca visibilidad. Esto afecta a las labores de los bomberos y también las operaciones de los helicópteros que tratan de extinguir las llamas. Los incendios han arrasado más de 380.000 hectáreas de bosques. El ministro de Salud ha distribuido 1.2 millones de máscaras.
En México, decenas de residentes de Ciudad Juárez han participado en una clase de yoga justo al lado del río Bravo, en la frontera con Estados Unidos. Los asistentes aseguran que se trata de una iniciativa espiritual para instar a la unión de todos los pueblos. Además, han rechazado la construcción del muro en la zona fronteriza llevado a cabo por el presidente Trump. ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! Bueno, y este fue el grito, el primero, de Andrés Manuel López Obrador. Ha evocado el tradicional grito de la independencia. Se trata de la primera participación que ha tenido el mandatario en un acto central por la celebración de fiestas patrias y que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. Hoy justamente debía llegar a Nicaragua una comisión de la OEA que planeaba entrevistarse con opositores y con víctimas de la represión en las protestas antigubernamentales que empezaron hace un año. Sin embargo, el régimen de Ortega ha prohibido este fin de semana su ingreso al país. La OEA, en un comunicado, ha expresado su malestar por esta decisión. A esto se le suma que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos destacó hace pocos días, el viernes para ser específicos, en su informe de julio-agosto del 2019, lo que llama crímenes selectivos, la impunidad ante violaciones a los derechos humanos y lo que denomina incremento de la represión y la persecución a defensores de derechos humanos. El gobierno de Ortega no ha reaccionado oficialmente a este informe. Sin embargo, el asesor presidencial de Asuntos de Política Exterior rechazó ya el martes pasado cualquier violación a los derechos humanos en el país durante el periodo número 42 de sesiones del Consejo de la ONU. Ha negado cualquier persecución a los defensores. Y en medio de todo esto sale Antonio Toruño, un reconocido periodista nicaragüense. Él denuncia ser víctima de una interminable persecución, así lo ha dicho él, por parte del régimen de Ortega. Es director de Radio Darío, ubicada en Managua, estación que ha sido asediada en repetidas oportunidades, incluso en diciembre pasado. Simpatizantes del gobierno incendiaron sus instalaciones y, según asegura él en su denuncia, la intención de estas personas era quemar vivo a todo el personal que se encontraba, incluyéndolo a él. Tenemos a Aníbal Toruño, protagonista de esta última noticia en nuestros estudios en Miami. Gracias por estar con nosotros, señor Toruño, director de Radio Darío, por estar aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío y poderlo saludar y permitirnos desde la ventana de su noticiero poder conversar acerca de los ataques, persecución a medios de comunicación por el gobierno del presidente Ortega en Nicaragua. No solo de parte de los medios de comunicación hay este tipo de denuncias, de ataques por parte del régimen de Ortega, sino también de personal de derechos humanos en Nicaragua. También iba una comisión de la OEA que planeaba entrevistarse con opositores y con personas que dicen haber sido agredidas en protestas y no se les permitió la entrada. Señor Toruño, ¿en qué basa usted su acusación de que han sido seguidores de Daniel Ortega los que agredieron su estación radial y que mantienen, según leo en informes, amenazada su vida? Porque así usted se siente amenazado en su propia ciudad, en su propio país. Sí, bueno, Daniel Ortega administra, gobierna bajo un terror extraordinario Nicaragua y tiene un ataque pleno y completo hacia ciudadanos, estudiantes, campesinos y personas que se han manifestado desde los diferentes segmentos de la población. No solamente con eso, sino que los organismos de derechos humanos, sociedad civil, lo que se llama oposición a la misma alianza, que es la que está llevando el diálogo, la comunicación y el liderazgo de cómo vamos a poder tramitar la crisis hacia adelante en Nicaragua. Daniel Ortega es un dictador y, por supuesto, ataca, asedia y también mata. Pues es indudable que tiene sometido al país entero bajo un terror extraordinario y la persecución es permanente. Mantiene un estado de sitio en Nicaragua, puedes ver las calles ocupadas
asediadas, los antimotines están por todos lados, las libertades en Nicaragua están totalmente anuladas. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en Nicaragua es buscar alternativas y maneras de poder encontrar una salida negociada, constitucional, y es básicamente lo que inclusive la Organización de Estados Americanos está buscando, pero lamentablemente vistes como el día de ayer enviaban comunicaciones de que prohibían la entrada de los delegados de los 5 países que el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos había definido para encontrar, revisar, conversar y regresar a la Organización de Estados Americanos con un diagnóstico de la situación que nosotros tenemos en Nicaragua. Aníbal, ustedes, según el relato de la agresión que ha sido víctima su emisora, no solo una vez, sino algunas veces, y en su caso particular también, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió ese momento de la última agresión que vivieron? Dicen que la intención, según reporta la denuncia, era quemar vivo a todo el personal que estaba ahí, incluyéndolo a usted. ¿Por qué? Bueno, te resumo, eso fue el 20 de abril del año pasado, el 2018, cuando explotaron la radio. Fue una explosión inmensa donde habíamos 12 personas que pudimos haber muerto todos ahí. El régimen había determinado y había decidido eliminar a los y los periodistas, incluyendo a mi persona, dentro de la instalación de Radio Darío. No quedó nada, quedaron cenizas nada más. Luego un allanamiento en diciembre donde básicamente le da un golpe mortal al tema de Radio Darío y nos quedamos transmitiendo los contenidos noticiosos a través de la plataforma digital. Regresamos el 28, 29 de agosto a Nicaragua, fuimos los primeros periodistas, hombres de medios de comunicación con Jaime Arellano, que decidió regresar. Y bueno, aparte de la entrada a Managua, que no tuvo mayor trascendencia por cuanto no hubo asedio en el aeropuerto, pero vimos una Nicaragua inviable, en estado de sitio, custodiada. Fuimos a León, donde está ubicada la Radio Darío, y lo que nos esperaba es básicamente un grupo de motorizados, antimotines, paramilitares, donde básicamente pusieron en peligro la vida de personas que iban en el vehículo, porque la Alianza me había acompañado, en el que iba Jaime Arellano. Amén y bendición que yo no iba en el vehículo, se equivocan. Ellos estaban tratando de localizarme y termina con un atentado de asesinato al presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguirre. Se dieron hechos lamentables y pudieron ver en video la jauría, los motorizados, el escuadrón de la muerte, cuando posteriormente a ese incidente atacan de nuevo la radio. Aníbal. Lo que nosotros vivimos es básicamente hacia el mundo una tragedia inmensa. Y esta tragedia inmensa que ustedes describen y que lo vemos a través de redes sociales que llegan también con las protestas, con las denuncias de represión, ustedes como medios de comunicación, periodistas, Aníbal, ¿qué se puede hacer en medio de esto que ya lleva un año sin poder llegar a un consenso, con unas reuniones estériles hasta el momento, sin tener resultados? Organismos o misiones de la OEA, por ejemplo, que quieren entrar al país y no pueden. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que se necesitan medidas extraordinarias del mundo democrático, por supuesto, de la Organización de Estados Americanos y de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque nosotros estamos enfrentando un régimen del terror. Básicamente, este es un régimen, una dictadura que sale fuera de los parámetros, se parece más a una organización del crimen organizado, y me parece que desde la perspectiva, yo le pediría a ustedes que las ventanas y espacios en el que puedan divulgar y, digamos, exponer lo que está pasando en Nicaragua es importante para nosotros. Estamos haciendo un trabajo desde el exilio, desde la parte interna de Nicaragua, desde el interior de Nicaragua, donde medios de comunicación siguen confiscados como 100% Noticias y cerrados,
como confidencial, se acabe el papel para el periódico La Prensa y El Nuevo Diario, Canal 12, igual que está ahí, sigue asediado. Daniel Ortega quiere, por supuesto, anular y aplastar toda posibilidad de poder visibilizar la situación que nosotros tenemos en Nicaragua. Necesitamos y pedimos el apoyo internacional de los medios amigos, de los periodistas amigos y desde luego de ustedes para que nos puedan ayudar a visibilizar mejor lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ha sido acusado, indicado de que hay crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Daniel Ortega en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el estudio que hicieron, igual en el informe de la Organización de Naciones Unidas, establecen los abusos que se han cometido, muertes, desapariciones selectivas que están ocurriendo. El día de ayer moría un campesino asesinado en las montañas y porque hay una persecución, cacería de brujas de Daniel Ortega hacia todo lo que tiene que ver con las personas o individuos, organizaciones que estamos luchando precisamente por generar una posibilidad de que Daniel Ortega regrese a la mesa de diálogo, encontrar una salida negociada y pacífica, constitucional, pero evidentemente está básicamente frente a un problema similar al de Venezuela, al de Cuba, al que se agrega Daniel Ortega, y ahí tenés más o menos el triángulo diabólico que azota Latinoamérica y lamentablemente te tengo que decir que existe enorme frustración, Aníbal, porque inclusive la comunidad internacional le cuesta responder a las acciones que tiene Daniel Ortega, como el caso de negar la entrada a la Organización de Estados Americanos a Nicaragua. Aníbal Toruño, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN24, director de radio que fue atacada por seguidores, como lo presenta él en su denuncia, seguidores del régimen de Ortega. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Aquí hacemos otro corte comercial en la mañana de NTN. Ustedes, su sintonía con su espacio informativo, la mañana de NTN24, aquí en el canal de las Américas. Enseguida.